Gloria a Dios. Un saludo a todos nuestros radioescuchas, que a través de este medio podemos llegarles con el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a concluir el mensaje a la séptima iglesia de Apocalipsis 2 y 3. Hoy estaremos en el capítulo 3, versículo 14 al versículo 22, y es el mensaje a la Odisea. A juicio mío es el mensaje más fuerte que Jesucristo da, y lo triste de todo esto es que el Señor está haciendo un llamamiento a esta iglesia desde afuera, no desde adentro, y esto para mí quebranta mi vida. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, vamos a leerlo y después vamos a orar. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuestro Padre Celestial, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, yo te agradezco infinitamente esta grande oportunidad que en esta hora tú me das de hablar tu palabra. Quiero, Padre, te pido en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo le dé vida a cada palabra, a cada frase, que le dé vida, que podamos llegar no solamente a la mente de nuestros oyentes, sino que podamos llegar con tu palabra hasta tu corazón, y que podamos llevarlos hasta el trono de tu gracia, porque es ahí donde está el socorro, es ahí donde está la ayuda, es ahí donde está el auxilio, es de ahí donde nos viene tu protección cuando la necesitamos. Padre, te bendecimos en el dulce nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. El mensaje a la Odisea. En su aspecto dispensacional, la Odisea representa a la iglesia apóstata, aquella que se ha retractado, aquella que, como alguien diría, se ha arrepentido de su arrepentimiento, se ha arrepentido de seguir al Señor y de alguna manera está comprometiendo los principios. Entonces, en su aspecto dispensacional, representa a la iglesia apóstata al final desde del siglo III. Es una iglesia corrupta, indiferente, mundana y sin vida espiritual, formalista. Se empezó a manifestar desde el siglo III hasta nuestros tiempos. Hoy estamos en febrero del 2015 y ahí está la iglesia. Dentro de la iglesia verdadera, ahí está metida la iglesia de la Odisea. ¿De qué cosas presumía esta ciudad y esta iglesia? Se dice que había aguas termales. En esta iglesia asistían los que tenían los laboratorios, aquí los médicos, oftalmólogos, así especialistas, eran miembros de esta iglesia. Ahí estaban, y
Entonces, una de las cosas que nos hace ver la palabra de Dios dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Qué tremendo que el Espíritu Santo le está diciendo esto a esta iglesia, porque ella presumía, ¿no? Los miembros, todos sus miembros eran de posición acomodada, todos sus miembros tenían con qué vivir, yo creo que con lujos, y por eso ellos decían, yo no tengo necesidad de ninguna cosa, pero pasaban por alto, yo creo que en el ambiente espiritual, y por eso el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que inspira esta sagrada palabra, dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque ante la presencia de Dios así compareceremos todos. ¿Qué cosa es lo que ahora sí se le señala a esta iglesia? Dice, porque eres tibio. Eso es lo que nos llama. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. O sea que al Señor le gustan al extremo, aunque nos parezca chusco, pero las cosas a medias. No podemos ser cristianos ahora sí con un pie en el mundo y otro adentro. No podemos. Hace unas semanas predicábamos de una iglesia que decíamos que era tan mundana, que procuraba estar bien con el mundo como procuraba estar bien con la iglesia. Alguien dijo por ahí, procuraban estar bien con Dios y también con el diablo. Y tal parece que la cuestión aquí en Laodicea pues iba para allá. Entonces eran tibios, el más débil de todos los caracteres, por evitar ahora sí la oposición, la contradicción, pues a todos, pues sí, aunque no sea cierto. En una ocasión escuché yo a un catedrático decir, hablaba un anciano con mucho respeto, y seguramente que para no incomodarlo, él decía, hay que decir sí, aunque no sea cierto. Y aquí tal parece que la cosa por allí iba, ¿no? El tibio, el más débil de todos los caracteres, con tal de no meterse en problemas, entonces o mejor se calla o dice que sí, aunque no sea cierto. Entonces la expresión del Señor, qué tremenda, dice, te vomitaré de mi boca. La peor condición que se puede tener en un ser humano es precisamente esta en el Señor, o muy ahora sí frío o muy caliente, pero no tibio, porque la palabra de Dios dice que te vomitaré. Entonces Cristo dijo, su deseo de él era que estuvieran al extremo. ¿Por qué? En la Biblia tenemos, digamos, un ejemplo de dureza, ahora sí, de corazón. Esa persona, vamos a mencionarlo, era Saulo de Tarso. ¿Qué pasaba con él, con este Saulo de Tarso? Cuando la Biblia, pues así le llama, Saulo, era el que comandaba las persecuciones en contra de los cristianos. Por ejemplo, la Biblia dice, y en el libro de Hechos, cuando Esteban fue ejecutado allá por el capítulo 7, dice la escritura que pusieron las ropas, los ejecutores, los que apedrearon a este santo de Dios, a este primer mártir, pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Después dice que asolaba a la iglesia, asolaba a los cristianos, entrando casa por casa. Cuando yo creo que pensó que había acabado con su trabajo de asolar la iglesia en Jerusalén, dijo, bueno, pues necesito autorización para ir a Damasco. Y cuando llegó a Damasco, antes de llegar, la Biblia dice, al estar cerca,
dice que un resplandor lo cubrió. Tan fuerte fue ese resplandor que llegó hasta él, que lo derribó del caballo. Los que iban con él, dice la escritura, que vieron la señal, no escucharon nada, no se dieron por enterados de lo que pasaba, pero Pablo sí bien que lo entendió también, que preguntó: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? A lo que el Señor le dijo: entra en la ciudad y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Él entró pues ya a partir de ese momento en ayunas, y así estuvo hasta que vino el hermano Ananías, que con cierta desconfianza vino a donde estaba él y oró por él, diciéndole: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en Damasco me ha enviado, o en el camino a Damasco me ha enviado para que recibas tú la vista. Y bueno, empezó a ministrarlo, y mientras oraba, dice la escritura, que le vinieron al apóstol así como escamas, y pues el resultado es que terminó viendo. Y bueno, pues a juicio de nosotros ahí fue lleno del Espíritu Santo también, porque cuando se levantó ahí mismo en las sinagogas, empezó a persuadir, empezó a hablarle a los judíos que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que había venido para salvar a la humanidad. Entonces el Señor, ese es un ejemplo de ser duro, de ser indiferente, de no ser tibio o frío, indiferente, alejado totalmente, porque cuando abrazan la fe, más tarde este apóstol diría: maestro, o Dios me ha constituido a mí maestro y apóstol de los gentiles. Así es que, pueblo de Dios, que dices tú: yo no soy judío, no soy gentil, nuestro maestro y apóstol es San Pablo, porque él se nombraría así después de haber servido al Señor todos los años, entre unos 25 a 30 años. Entonces, si es frío, hay esperanza, pues Dios puede convencer de su frialdad a las personas, y buscar la fuente del calor espiritual, que es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Es preferible encontrarse con un Saulo de Tarso, es preferible andar en sombra de valle de muerte, como dice la escritura, encontrarse con un Saulo de Tarso, que el desenlace es que va a rendir su corazón al Señor, aún indiferente, peligrar, si es posible peligrar uno, pero él se puede convertir y ser un fiel soldado de Jesucristo. La Odisea representa un retraso de muchas iglesias en el tiempo presente. ¿Cuántas iglesias pueden presumir tienen toda la tecnología en sus iglesias, muy buenos asientos, un buen púlpito, sonido de lo último, todo, y no decimos que esto sea malo, pero muchas veces cuánto profesionalismo en su manera de prepararse para servir al Señor, cuántas veces se le da más tiempo a la preparación, pues ahora sí, intelectual, secular, que el ministro tenga que tener, que a una vida de consagración, a una búsqueda. Cuando llegamos a esto, no decimos que la preparación o que los títulos académicos, universitarios o títulos teológicos sean malos, de ninguna manera. Pero un siervo de Dios que ya descansa, que ya se encuentra en el paraíso de Dios, decía: cuando yo no era una persona preparada, yo predicaba media hora, pero oraba 1 hora y media por esa media hora que iba a predicar. Cuando me preparé, ¿saben qué? Dice, sucedió a la inversa. A veces nada más media hora oro, y a veces tengo que predicar hasta por 1 hora y media. Mire, qué tremendo.
bienaventurado este siervo que lo reconocía, porque si lo reconocía, tiempo tuvo que haber tenido para haberse arrepentido. Entonces decimos que la Odisea representa el retraso de muchas iglesias en el tiempo presente. Eso es lo que representa la Odisea, el retraso de muchas iglesias en el tiempo presente. En el caso de los consiervos, he escuchado de consiervos que tienen su servicio propio. Decía alguien por ahí, ese hermano tiene su jet propio para su servicio. Pues qué bendición, de verdad, qué bendición. Pero en su vida, su relación con el Señor, ¿cómo estaría? En una ocasión platicaba con un consiervo, está en esta región donde estamos nosotros, y decía, cuando estaba de la región que vine a trabajar en la obra, decía, había un colega, él tenía una iglesia de 700 miembros y el otro estaba en un campo nuevo, y dice, bueno, yo recibí como 150 o unos 300 pesos recibí entre ofrendas y diezmos para la semana, pero con esos no me he quedado sin comer ni una vez. Con eso tengo en casa mi familia, están vestidos, están calzados, están sanos, no tengo que correr más que hacer mi trabajo como siervo de Dios. Pero mi colega, dice, mi consiervo, que dice que tiene más de 700 miembros, en un solo día a veces ha ido hasta 3 veces al médico, y su familia, y empezó a contar, y uno se queda, ¿no? Y digo, qué hermoso, porque tal parece que este hermano, hermano mío, el que les digo, que decía, estoy en un campo nuevo, y si bien no tengo para andar andando, pero tampoco tengo necesidad, decía, estaba buscando al Señor. Y en esta iglesia, hermanos, en esta iglesia, la Odisea, ya dijimos que representa aquellos que se han quedado atrás, que han perdido la visión. En esta iglesia les dije algo bastante triste, y voy a buscar ese versículo, el versículo 20, que dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En esta iglesia, Jesucristo estaba afuera. Y creo que es muy importante, hermanos míos, pueblo de Dios, amigos, que cuando Cristo llega a nuestras vidas, le abramos nuestro corazón, le brindemos ahora sí una franca y amable apertura recibida en nuestra vida, y no permitamos que salga de ahí. Una de las maneras no permitir que él salga de ahí, pues que vivamos una vida de santidad. La palabra de Dios dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad. Dios es un Dios puro. Dios no tiene contacto alguno con el pecado. Él no puede manchar su vida con el pecado, y por eso, aunque quiere salvar al pecador, nos necesita a nosotros, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, para que vayamos al pecador y lo saquemos del fango de inmundicia de pecado en donde se encuentra, y lo traigamos al Señor. El Señor quiere que cada seguidor, o sea, alguien que haga la obra del Señor, y que la haga pues con gusto, que la hagan así para el Señor. ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para el vencedor? Aquí para esta iglesia dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el versículo 22, que es un versículo que se repite en los 7 mensajes, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto también, yo creo que para todos nuestros oidores también encaja. El que tiene oído, oiga. Pero ¿cuál decíamos que es la promesa? Al que venciere,
le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué bendición hoy en día cuando nos dan ciertos privilegios. Una vez me invitaron, la AR donde pertenezco, me invitó un día, me hizo una invitación en que yo predicara a un grupo como de unos 70 obreros. Un grupo como de 70 obreros me hicieron esa invitación para que yo les hablara, les predicara el mensaje. Encuentra un amigo, recuerdo que fue mi tema. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando comenzó el culto, comenzó el devocional? Además de que fue el pastor local, que no es muy usual que lo haga en nuestras juntas de negocios, lo hizo precisamente el pastor local. Pero ¿quién es el pastor local? Nada menos y nada más que el superintendente del distrito. Para mí la verdad que fue un distintivo enorme que él me dejara el lugar, que me invitara a pasar y presentar el mensaje de la palabra. ¿A qué viene esto? A que Cristo, siendo como es nuestro sanador, nuestro médico porque nos sana cuando estamos enfermos, nuestro abogado porque habla a favor de nosotros al Padre cuando le fallamos a Dios, y tantas cosas que es mi escondedero, mi refugio, mi todo, cuántas cosas que es así, que pues con eso es suficiente. Pero no, a los hermanos de esta iglesia, a los verdaderos hermanos, a los vencedores, dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. En San Mateo, a sus discípulos les dijo: yo les asigno a ustedes un reino, como mi Padre me lo asignó también a mí, para que ustedes se sienten sobre 12 tronos y juzguen a las tribus de Israel. Y en este caso dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en su trono. No en cualquier trono, en el trono de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Y este distintivo es maravilloso. Por eso, hermano, que estás caminando en el camino del Señor, tu seguimiento en el Señor, ¿cómo es? ¿Sigues al Señor de una manera indiferente? ¿O estás viviendo tu primer amor? Si estás viviendo tu primer amor, no aflojes el paso, sigue a ese ritmo, sigue al Señor muy de cerca. Porque en Apocalipsis 21:7 dice que el que venciere heredará todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, nosotros entendemos que todo es todo. O sea, a la iglesia de Éfeso, Dios le promete que comerá del fruto del árbol de la vida que está en el medio del huerto. Eso dice Apocalipsis 2:7 y Apocalipsis 22:2. Eso es lo que dice. A la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2:10, le promete la corona de la vida a todos los vencedores de esta iglesia. A los fieles de Pérgamo les promete darles a comer del maná, según Apocalipsis 2:17, del maná escogido. A los de la iglesia de Tiatira les promete darles autoridad sobre las naciones para que las gobiernen, dice, con vara de hierro, o sea, con rectitud, cero corrupción. A la iglesia de Sardis, a los vencedores les promete vestiduras blancas, según el capítulo 3, versículo 5. A Filadelfia les promete hacerles columnas en el templo de Dios y no van a salir de ahí, dice la palabra, Apocalipsis 3:12. Y bueno, lo que ya decíamos de los vencedores de la Odisea, que se sentarán en el trono de Cristo. Y como si fuera poco, les decíamos, a los vencedores, a cada uno de los fieles del Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que cada vencedor ha de recibir todas las bendiciones que el Señor ha prometido a todos los vencedores, a todos los que le aman.
Apocalipsis 21:7 les decía hace un momento, y ahora lo volvemos a retomar, y dice: el que venciere heredará todas las cosas, y comerá del árbol de la vida, y será hecho columna en el templo de mi Dios, y se le dará autoridad sobre todas las naciones, y andará con Cristo en vestiduras blancas, y se sentará en el trono en la gloria de Dios. Eso es lo que dice la bendita palabra de Dios, que se sentará en el trono en la gloria de Dios. Amigo, hermano, seguir al Señor, yo creo que es lo mejor que al ser humano le puede pasar. Yo estaba terminando la adolescencia a la edad de 17 años cuando el Señor hizo el llamamiento a que yo me ingresara en las filas de sus servidores. Yo he seguido al Señor desde niño, yo le he seguido, pero comencé a servirle al Señor aún cuando no era joven aún. Comencé a servirle al Señor. Ahora soy un adulto ya. Y quiero agradecer al Señor a través de este mensaje, decirte que lo mejor que en la vida a mí me ha pasado es eso, que Dios me haya llamado para servirle, en el ministerio, que me haya dado quizá uno de los ministerios más pequeños, pero yo le agradezco a Dios porque desde que Él me llamó, le he estado sirviendo de una manera constante, de una manera genuina. Entonces estoy agradecido a Dios por estos años, estoy agradecido a Dios por esta oportunidad que me da de llegar hasta tu hogar a través de este medio y decirte que Cristo te ama, que así como Él tuvo y tiene un propósito para mí, ahora quiero decirte lo que tiene ese propósito también, tiene un propósito para ti. Si no has entregado tu vida al Señor, pues el propósito de Dios es salvarte, y después de haberte salvado, que tú le sirvas, que tú te entregues a Él tal y como tú eres. No importa tus pecados de qué dimensión son. Hay muchas veces nosotros nos creemos indignos, pero ese es un problema de nosotros. Nos creemos indignos de seguir, de servir al Señor, porque creemos claramente que nuestros pecados nos han alejado totalmente de Dios. Pero yo quiero decirte que sí es cierto, el pecado nos aleja, nos separa de Dios, pero que el medio es Cristo, y Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así como para estas 7 iglesias que hemos predicado en cada sesión un mensaje de media hora, así queremos decirte que así como le hizo un llamado a cada uno de los hermanos que andaban mal en esta iglesia para que se volvieran a Él, hoy ese llamado te lo hace a ti, hermano. Si tú eres ajeno al Señor, si tú le eres indiferente, hoy el llamado te lo está haciendo a ti. No endurezcas tu corazón, ven a Él. Pero amigo, si tú no le has conocido, si no le has recibido aún como tu Salvador, no esperes más. Ven al Señor. Él quiere salvarte, Él quiere liberarte de todo, y quiere que tú seas hecho una nueva criatura. Te invito a que oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te agradecemos este momento, Padre, que nos has dado. Pedimos, Padre, tu bendición, y a la vez gracias por este mensaje que nos has permitido hablar. Pedimos, Padre, que tú toques la vida del cristiano, que como el de Laodicea te es ajeno, te es indiferente, pero tú continúas llamándolo desde afuera, estás tocando a su vida. Así, bendito Dios, como aquel que ha endurecido su corazón y simplemente se ha negado a recibirte, que tú lo cambies, así como cambiaste mi vida, así como cambiaste la vida de Saulo de Tarso, así transformes la vida de aquel que necesita ese cambio, esa transformación. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria a Dios.